del 2015 tras las elecciones en Grecia, la cual la coalición izquierda radical Syriza estableció una esperanza del retorno a la socialdemocracia clásica y también estableció el anuncio de la constitución de un gabinete ministerial. Sin embargo, se llevaron una gran decepción inmediata, ya que ninguna mujer figuraba entre los ministros. El porcentaje femenino entre los viceministros y secretarios del Estado era totalmente inferior al 15%. Por ejemplo, tenemos al primer gobierno laborista de Atle desde el 1945 a 1970, que solo se detectaba una mujer entre 20 ministros. Otro de ellos sería el primer gabinete socialdemócrata de Willy Brandt, que duró desde 1969 hasta 1972. Con este no se presenciaba ninguna mujer. Por último, tenemos el primer gobierno socialista que se presidió en España por Felipe González en 1982 a 1986. En este se había presenciado la ausencia de las mujeres. En el Perú sucedió algo similar, ya que las mujeres exigían igualdad de sus derechos, conquista progresiva a la educación, la jornada de 8 horas, la igualdad jurídica entre los sexos, el acceso de cargos políticos y el derecho al voto, ya que esto fue uno de los triunfos más importantes de una mujer peruana. Buenas noches, estamos con la señora Luisa Barea. En este caso, ella nos responderá 2 preguntas. Ella no desea presentarse, pero le realizaré las preguntas y se podrán escuchar. Las preguntas son: ¿por qué consideras que las mujeres a inicios del siglo XX estuvieron estigmatizadas a tener labores en casa? Buenas noches, soy Luisa Barea, tengo 75 años y respondiendo a tu pregunta, considero que antes las mujeres estaban estigmatizadas en tener que trabajar en las labores de la casa, cuidando al esposo y a los hijos. Ese era como un mito que tenían nuestros antepasados, de cuidar a la familia y no trabajar y quedarse de ama de casa. ¿Y consideras que el dicho factor también se debió porque son las mismas mujeres que le daban de generación en generación dicho rol? Respondiendo a tu segunda pregunta, que las mujeres heredaban de generación en generación dicho rol, ya que en tiempos pasados sucedía mucho de esto, porque las mujeres ya sabían que tenían que trabajar en su casa, en sus labores de casa, cuidando a sus hijos, a su esposo, y por eso no podían ejercer ninguna labor fuera de casa. Por ejemplo, en el caso mío tenía mi abuelita que tenía solamente una hija y resulta que ella quería trabajar pero nunca la dejó. Mi abuelita se casó y tuvo una hija que fue mi mamá, pero ella tuvo la suerte de estudiar y ejercer una profesión. Entonces ella quería trabajar, pero su esposo no le dejaba porque decía que no le faltaba nada y ella no tenía por qué trabajar. Entonces ella más bien logró ejercer sus derechos y laboró muchos años. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, hoy estamos con la señora Eda. Ella nos responderá 2 preguntas que a continuación voy a plantearle. Las 2 preguntas van a ser: ¿qué opinas respecto al rol de la mujer en la política peruana y si considera que es representativa su participación? Hola Alonso, mi nombre es Eda Adriancén y tengo 42 años. Y bueno, respecto al rol y la participación de las mujeres en la política nacional, bueno, es algo efímera, ¿no? En mi opinión, creo que recién en el siglo XX es que un poco que las mujeres tomamos relevancia dentro de la política por el mismo rol que realizaba la mujer en casa, ¿no? Inicialmente las personas consideraban a la mujer como una persona que debía abocarse a sus hijos, a su familia, al esposo, a las labores del hogar.
Y es recién en el año 1955 aproximadamente que en el Perú se da toda una revolución respecto a la votación y la participación de las mujeres en la vida política del Perú, ¿no? De hecho, las mujeres pueden en ese año recién sufragar y ya con esto se da un paso importante. Posteriormente ya vemos que la participación de la mujer ha ido calando en la participación política, ya sea como activistas, ya sea como congresistas, ya sea como miembros de gabinete en la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces ya estamos tomando una posición mucho más importante, nos están dando ya puestos mucho más relevantes, pero aún falta mucho, ¿no? Aún falta mucho, pero yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Listo, gracias. ¿Cómo te hubieras sentido tú estando en el siglo XX al saber que no tenías derecho al voto? ¿Cómo me hubiese sentido? Creo que me hubiese sentido excluida tanto de la vida política como de la toma de decisiones en el país. Y pues, ¿de qué otra forma podría sentirme? La desconfianza que se tenía hacia la mujer es generada por los hombres y se nos considera con inferioridad tanto en el ámbito cultural, social, la fragilidad y hasta incluso en la sectaria religiosa. Fueron algunos argumentos que se usaban para minimizar a la fémina. Nosotras las mujeres tuvimos que superar y vencer algunos prejuicios y estereotipos sociales como culturales, tanto en el ámbito privado como en el ámbito social. Es muy injusto, y era muy injusto también, ya que no podíamos ejercer plenamente nuestros derechos ciudadanos y políticos. El Perú, por otro lado, debió garantizar la participación de las mujeres con el fin de desarrollo de igualdad en condiciones con los pares masculinos. Lamentablemente no ocurrió como esperábamos, pues nos pusieron limitaciones. ¿Y a qué me refiero con limitaciones? Pues si mal no recuerdo, hay una ley que es la 1239.1 en el cual nos permite a nosotras, las mujeres, votar, pero con la condición de ser mayores de 21 años y que supiéramos leer y escribir. Es decir, era un voto restringido en una esfera social privilegiada, ya que lamentablemente y antiguamente el 50% de la población de las mujeres era analfabeta. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Buenas tardes, quisiera saber tu opinión acerca del voto femenino. ¿Cuál es tu nombre? Saori. Ok, Saori. ¿Qué puedes opinar con respecto de que ahora las mujeres ya tienen derecho al voto y en años anteriores no lo tenían? Bueno, en realidad me parece algo increíble, no por el hecho de que finalmente exista el voto femenino, sino por todo lo que se ha tenido que luchar para poder conseguirlo. En mi opinión, siento y creo que vivimos en una sociedad machista aún. Hace muchos años, podría decir que el siglo pasado, la sociedad era muy, muy machista, en la que las personas tenían la ideología de que solo el hombre podía estudiar, solo el hombre podía trabajar y podía votar incluso. Entonces, creo que el voto femenino es en realidad un logro totalmente merecido, porque después de una lucha constante, nosotras hemos podido conseguir trabajar en distintos ámbitos, estudiar incluso, y bueno, con respecto al voto, poder hacer valer nuestra opinión y nuestra voz. Entonces creo que eso realmente es muy importante porque no podemos excluirnos y no nos pueden excluir de una sociedad y del mundo. Entonces tenemos que escucharnos y bueno, eso sería todo. Ok, Saori, gracias. Bueno, para concluir con este video, vamos a comparar la información recaudada mediante nuestro grupo y las mujeres entrevistadas. Principalmente, podemos observar que para las mujeres entrevistadas se asemeja a la misma información que nos brindan, puesto que ellas se sentían o se hubieran sentido excluidas en el siglo XX por no tener su derecho a voto o por no tener una buena educación para formarse como profesional. También por solo creer que pueden servir para los quehaceres domésticos. Por ende,
Como lo explica mi compañera Nayeli, esto se debe a que en todo el mundo en la época del siglo XX creía que la mujer no tenía relevancia en el ámbito laboral. Esto se demuestra en los casos que ella explica, como en el primer gobierno laborista de Atto, que solo se detectaba una mujer entre 20 ministros, o como en el primer gabinete social de Willy Brandt, que no había ni una mujer. También en el gobierno social de España por Felipe González, que tampoco había ni una mujer. Por ende, gracias a las luchas históricas feministas, en 1922 se pudo otorgar el derecho al voto y a la mujer, y esto se ocasionó que la mujer no se sienta inferior al que el hombre. Esto hace que logre también la igualdad de derechos, tener las mismas educaciones, la jornada de 8 horas y el acceso de cargos políticos, entre otras cosas. Y bueno, en la actualidad también se sigue luchando por los derechos políticos, pero gracias a las luchas feministas en el siglo XX, ellas tienen sus principales derechos con los que pueden ejercer diferentes actos laborales. Muchas gracias.